Bienvenidos una semana más a Impuestos al Día. Yo soy Alfredo Cobos y para esta ocasión les hemos preparado una gran cantidad de información sobre temas fiscales. ¿Quieren saber de qué estaremos hablando el día de hoy? Les comento, como primer punto, se acaba de publicar por tercera ocasión en lo que va del año la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017. Esto fue todavía de forma anticipada en la página del SAT. No llega al diario oficial de la Federación, pero estaremos hablando de qué se tratan estas modificaciones. Por otro lado, Grupo Posadas, los operadores de los hoteles Gama, Fiesta Americana y Fiesta Inn, pagarán más de 2.400 millones de pesos al SAT. Entérate por qué. Esto entre impuestos, multas, recargos y actualizaciones te estaremos contando todos los detalles. Te preparamos también un reportaje especial acerca de las acciones que tomó la Prodecon en beneficio de los contribuyentes durante el mes de marzo. Así que probablemente puedas tomar desde ahí algunos tips. Por otro lado, estaremos hablando también de que el Fondo Monetario Internacional ve que en México va a haber una seria presión en las finanzas públicas en los próximos años a partir del esquema de pensiones. Proponen reformas y proponen cambios sustanciales en este esquema. También Trump vuelve a atacar. Tenemos nuevos datos de Trump desde los Estados Unidos y en materia fiscal la Secretaría de Hacienda pone el ojo ahora sobre el impuesto predial para mantener el nivel de recaudación en México. De esto y más estaremos hablando hoy en Impuestos al Día. No te vayas, que comienza ahora. Impuestos al Día es el noticiero fiscal de México, el espacio de la internet que enlista, analiza, investiga y discute las principales actualizaciones en materia de contribuciones. Tu mejor herramienta para mantenerte al tanto de las novedades que transforman a diario el acontecer de los contribuyentes, sus empresas y por supuesto el trabajo de los profesionales de los impuestos. Con un conjunto de opiniones y voces que aportan pluralidad a la discusión, Alfredo Cobos te pone al día cada semana de las noticias fiscales que más te interesan, solo aquí en Impuestos al Día. Y nos vamos de lleno con la información en esta semana. Les decía al principio del programa, el SAT acaba de publicar de forma anticipada por tercera vez, vaya que el SAT se ha puesto creativo en los últimos meses. Ya son 3 publicaciones anticipadas de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Ninguna de las 3 se ha publicado todavía en el diario oficial de la Federación. Y en esta tuvo un salto cuantitativo en términos de páginas. Pasó de estar integrada por 19 hojas a ser ahora 31 hojas de esta nueva resolución. Vamos a ver cuáles son esos cambios. Te preparamos esta cápsula. Por tercera vez en el año y sin que se publique aún en el diario oficial de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su página de internet la publicación anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017, la cual pasó de tener 19 hojas en su versión anterior a estar integrada por un total de 30 hojas en la actualidad, en las que los cambios significativos corresponden a la generación de las reglas para la presentación de la declaración informativa maestra de partes relacionadas, la declaración informativa país por país de los grupos empresariales multinacionales y la declaración anual informativa local de partes relacionadas. En la misma publicación se ratifican ya las facilidades previstas para la declaración anual de personas físicas, las reglas para las personas morales con flujo de efectivo y lo relativo a los estímulos fiscales por repatriación de capitales y de IEPS a combustibles establecidos en las modificaciones anteriores. Al cierre de esta edición semanal de Impuestos al Día, el documento no ha sido publicado aún en el diario oficial de la Federación, sin embargo, puede ya aplicarse de forma anticipada. Ahí lo tienes, a leerla. Básicamente los cambios van en torno a cuestiones internacionales, que de hecho te estaremos hablando de ello también más tarde. Por otro lado, pues Trump volvió a las andadas, retomó el tema del Tratado de Libre Comercio y en esta ocasión ya no solo habló de México, también le tocó una raspada a los canadienses. Vamos a ver qué dijo el presidente de los Estados Unidos. En el marco de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump, presidente estadounidense, puso fecha a la propuesta de las primeras modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estaremos reportando en algún momento durante las próximas 2 semanas en torno al TLCAN y lo que vamos a hacer respecto a esto, dijo Trump. El TLC está vigente desde enero de 1994 y es ahora cuando será revisado por primera vez a profundidad. En estas nuevas declaraciones, Trump ya no solo se refirió a México, giró el objetivo ahora también a Canadá.
El presidente norteamericano declaró: el hecho es que el Telecán, ya sea en México o en Canadá, es un desastre para nuestro país. Es un desastre comercial, fueron sus declaraciones. Con respecto a las operaciones con los canadienses, están en la mira las importaciones lácteas y de maderas que, de acuerdo con Trump, han desplazado a los productores estadounidenses. Pues tendremos que seguir pendientes de las modificaciones que sucedan en torno al Tratado de Libre Comercio, que definitivamente transformará el común denominador de las empresas en México. Y por otro lado, en información de los estados, ahora sí una buena noticia. El Infonavit informa que es Nuevo León el estado con mayor captación de créditos de vivienda nueva y usada. Se colocan como líderes en todo el país. Veamos por qué. Durante 2017, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, tiene como meta la colocación de 52,000 créditos en el estado de Nuevo León. En lo que va del año, van más de 11,000 financiamientos colocados, por lo que este estado encabeza la lista de las entidades con mayor colocación de créditos del Infonavit, tanto para casas nuevas como usadas. Asimismo, el propio Infonavit reconoce a los patrones y trabajadores de Nuevo León como cumplidos, teniendo una tasa de cobranza del 97%, una de las más altas de todo México. Ahí lo tienen. Y en otras noticias, en otras informaciones, José Antonio Meade Curibreña, el secretario de Hacienda y Crédito Público, acaba de hacer declaraciones a los medios, está participando en el encuentro, estuvo participando la semana pasada en el encuentro de primavera que organiza el Fondo Monetario Internacional. Ahí se reunieron todos los grandes líderes económicos del mundo en términos gubernamentales. Estuvo Meade, estuvo también Carstens como representante del Banco de México y una plana mayor de secretarios de Estado en torno a temas económicos. Y dentro de las declaraciones a la prensa, José Antonio Meade apuntó lo que podría ser el futuro de las nuevas regulaciones en materia fiscal. Ya se está llegando prácticamente a los topes en torno a qué tan controlados podemos estar los contribuyentes con todas las herramientas electrónicas, y apuntan a un nuevo objetivo. Ese objetivo es el impuesto predial. ¿Cómo lo va a fomentar? ¿Cómo van a perfeccionar los esquemas desde la Secretaría de Hacienda cuando se trata de un impuesto, en la gran mayoría de los casos municipal y en algunos otros estatal? Pues aquí los datos, aquí las notas en torno al impuesto predial y lo que se ve como la nueva ola de modificaciones en materia fiscal. La recaudación del impuesto predial representa el 0.2% del Producto Interno Bruto del país, muy lejos del promedio de 1.1% de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Tengamos en cuenta que los organismos encargados de su recaudación son fundamentalmente los municipios y en algunos casos los estados, mismos que en su mayoría no cuentan con la infraestructura y los adecuados registros catastrales para su cobro efectivo. De acuerdo con datos del INEGI, del Instituto Mexicano para la Competitividad, en México, 1,406 municipios de los 2,456 existentes no realizan valuaciones a los predios, es decir, el 57%. Y tan solo 1,034, equivalente a 42%, tienen una tasa de recaudación mayor al 60% del potencial. Además, solo 70 tienen un sistema de pago en línea, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera fortalecer los mecanismos municipales y los incentivos para que generen mayor recaudación. Pues tomémoslo como un anuncio informal todavía quizá, pero definitivamente el impuesto predial es un impuesto que debería poderse recaudar mucho más de lo que ya se recauda en el país. El tema aquí es quién lo administra, bajo qué condiciones de transparencia los municipios hacen uso de ese impuesto predial, y por supuesto que los sistemas definitivamente no están adaptados a las nuevas tecnologías. Sigue siendo todavía una forma de cobro bastante rudimentaria. Por ahí irán las modificaciones en el futuro cercano. Con esto vamos a un corte y regresamos con más información en Impuestos al Día. Dale like a nuestra fanpage en Facebook, búscanos como Impuestos al Día y síguenos en Twitter, nos encuentras como @ImpuestosAlDíaMX. Mantente al tanto de lo más reciente en materia fiscal que sucede en México a través de nuestras redes sociales. Ya estamos de vuelta en Impuestos al Día con más noticias fiscales. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ahora hablaremos del caso particular de Grupo Posadas. Lo decíamos al principio del programa, esta gran operadora hotelera a nivel nacional, dueños de los hoteles Gama, los hoteles Fiesta Inn y Fiesta Americana, hoteles de gran tradición en todo el país,
pues traían un pleito casado ya con el SAT desde incluso ejercicios como 2003, tan lejano como 2003, posteriormente 2007 y hasta 2013. Tienen problemas con el fisco, acaban de llegar a un acuerdo y en ese acuerdo prevén pagar más de 2.400 millones de pesos al fisco federal. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Te lo presentamos a continuación para que tomes algunos tips en caso de que así lo necesites. De acuerdo con información del sitio CNN Expansión, Grupo Posadas acaba de alcanzar un acuerdo con el SAT sobre adeudos y el tratamiento fiscal que tuvo el grupo hotelero entre 2007 y 2013, con lo que la empresa acordó un pago de 2.452 millones de pesos, que impactará en sus resultados de 2017. Sin embargo, el pago no se hará en una sola exhibición. El acuerdo con la autoridad establece que la operadora de los hoteles Gama, Fiesta Americana y Fiesta Inn haga un primer pago por 610 millones de pesos, de los cuales ya se han pagado 488 millones al cierre de la semana pasada, y el resto lo cubrirán en los días subsecuentes, lo cual fue informado por la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y citado por CNN Expansión. El resto se liquidará en anualidades de 307 millones de pesos que iniciarán a partir de 2018 para concluir hasta 2023. Ahí tenemos el caso del Grupo Posadas. Vaya que es una cantidad monumental de impuestos. Habría que ver qué hay detrás de toda esa gran cantidad de impuestos. ¿Cuáles fueron los ajustes contables? ¿Cuáles fueron los ajustes financieros que sugirió la autoridad y que resultaron en esta gran cantidad de impuestos, a la que se sumaron evidentemente multas, recargos y actualizaciones? De este caso nos enteramos porque es una empresa que cotiza en bolsa. ¿Cuántas no hay? Y ya lo veíamos en los programas anteriores, que han tenido incluso condonaciones millonarias también, probablemente esas cantidades, y no sabemos los datos. Seguimos pendientes de ese tema de parte del SAT. No se han publicado hasta el día de hoy los datos de las empresas que han recibido condonaciones, pero que no es una condonación, por el contrario, es la exigencia de un crédito, pues aquí lo tenemos. Ahora que nos cuenten a los que se los condonaron. Eso sería lo interesante. Y cambiando de tema, yéndonos al punto internacional, también decíamos al principio del programa que se publicaron las nuevas reglas para las declaraciones de partes relacionadas y las reglas a nivel también internacional para la declaración por partes relacionadas, país por país, para las empresas multinacionales. Un tema complejo definitivamente, pero que forma parte de una gran estructura a nivel global promovida por la OCDE y por el G20, para evitar la erosión de las bases fiscales y el traslado de los beneficios de un país a otro. Con esto buscar evitar la evasión fiscal internacional. Para esto, fíjense que la OCDE acaba de publicar los resultados de este estudio que estuvieron haciendo desde 2014, pero la versión en español. ¿Qué contienen esos estudios? Pues contienen toda la serie de reglas que propone la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, para que los países eviten que las grandes multinacionales trasladen los beneficios de un país a otro, para que de esta manera eviten que se reduzcan las bases fiscales y se pierda el beneficio fiscal de estas inversiones, que dejen de pagar los impuestos donde los tienen que pagar. Como parte de esas reglas se emitieron son 13 ya los informes, están completamente disponibles en español, y esas reglas que vieron en la resolución miscelánea vienen de ahí, vienen con toda la inspiración de estos reportes que les contamos a continuación de qué se tratan. De acuerdo con la nota explicativa Informes Finales 2015 del proyecto de la OCDE y del G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, conocido por sus siglas en inglés como BEPS, las deficiencias del sistema fiscal internacional se han visto reforzadas por la globalización y las estrategias agresivas de planeación fiscal de las grandes multinacionales, por lo que este paquete de 13 informes incorpora estándares internacionales nuevos o reforzados, así como medidas concretas para ayudar a los países a hacer frente al fenómeno de erosión de las bases fiscales. Y aunque de acuerdo con la OCDE medir el hueco que genera la evasión fiscal internacional resulta un reto complejo, estiman que la pérdida recaudatoria en el impuesto sobre sociedades estaría entre un 4 y un 10% de la recaudación global de este impuesto, es decir, de 100.000 a 240.000 millones de dólares anuales, un equivalente al 20% del Producto Interno Bruto de México. Ahí tenemos el dato para aquellos que gustan de la investigación a nivel internacional, pues ya tienen los reportes, son completamente gratuitos y los pueden descargar desde la página del Centro México de la OCDE. Y en otras noticias, este es un caso que nos resultó interesante compartir con ustedes. El SAT acaba de publicar una nueva lista de contribuyentes, una lista con 43 contribuyentes que se encuentran en el supuesto
donde la notificación se hace definitiva al haber ellos estado emitiendo facturas por operaciones presuntamente inexistentes. Y esto iba a ser una noticia, pues una más de las que les presentamos en Impuestos al Día. Sin embargo, a la redacción, a la hora de estar trabajando en el desarrollo del contenido, se nos ocurrió investigar estas empresas en internet. Hicimos una búsqueda muy somera de las razones sociales, las denominaciones sociales de las diferentes empresas que aparecen en esta lista de 43 contribuyentes que ya está confirmado emitieron facturas falsas, y nos encontramos, vaya que sorpresas, podríamos decirlo de alguna manera, pero también era algo que esperábamos un poco, y eso que no les cargamos, solamente hicimos una revisión general, pusimos los nombres en el buscador en Google y nos encontramos esto que les vamos a presentar a continuación, y ustedes nos dirán qué opinan. En un oficio del 12 de abril de 2017, el Servicio de Administración Tributaria publicó la lista de 43 contribuyentes que, habiendo sido notificados con anterioridad, no lograron desvirtuar la presunción de la autoridad sobre que los comprobantes emitidos por estos amparan operaciones presuntamente inexistentes. Por lo que, una vez recibidas y evaluadas por parte de la autoridad, en un lapso de 15 días que disponen las leyes, las pruebas aportadas por los contribuyentes no desvirtuaron la acusación del SAT, lo que derivó en la publicación de esta lista y la notificación individual a cada uno de los 43 implicados. La redacción de Impuestos al Día hizo una búsqueda en internet de los contribuyentes enlistados, encontrando, por ejemplo, que Servicios y Proyectos Berlan S.A.D.C.B., empresa que figura con el número 42 de la lista, es receptora de recursos públicos del estado de Sinaloa por la venta de materiales y útiles de oficina, mientras que Sint Comercializadora S.A.D.C.B. fue ganadora de una licitación pública del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banjército, y Proconor S.A.D.C.B., la cual figura en notas periodísticas en animalpolitico.com, es una empresa ligada a un hermano y un cuñado de Guillermo Padres, el ex gobernador de Sonora, la cual, de acuerdo con las investigaciones judiciales en curso, presuntamente se utilizó para canalizar dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos a favor del ex gobernador. Ahí lo tienen, ¿qué les parece? Y eso que no le rascamos mucho, simplemente pusimos los nombres y encontramos esto, y no buscamos todas. Nos fuimos con las últimas de la lista y dijimos, vamos a probar. Será una investigación en desarrollo para próximas emisiones de Impuestos al Día, donde les vamos a informar, a ver, cuáles son los portafolios de estas empresas, qué hacen, a quién les proveen de servicios, sobre todo cuando se trata de dependencias públicas, como lo vimos a continuación. ¿De qué va este asunto? Se trata de propias estructuras de los servidores públicos que crean estas empresas fantasma para saquear las arcas de las entidades públicas donde trabajan. Probablemente sí. Que no se quede en un tema enteramente fiscal, que esto vaya más allá y vaya también con las cuestiones relacionadas con la función pública. Imagínense ustedes, ganadoras de licitaciones públicas son las emisoras de los comprobantes con operaciones presuntamente inexistentes. Eso pasa en México, probablemente pasa en muchos países del mundo, pasa en México desde hace muchos años, y es quizá el cáncer que tiene la economía de este país, como la tiene, y la corrupción generalizada en que vivimos. Bueno, pues ahí tendrá una gran labor los contribuyentes a la hora de exigir que se rindan cuentas y que se corrijan este tipo de situaciones. Pasando con otros datos, otras informaciones quizá más amables, pues fíjense que la Prodecon ha hecho su chamba y acaba de presentar un análisis sistémico acerca del proceso de importación de vehículos. Esto en atención a, la política federal que se busca para apoyar a todos aquellos paisanos, como bien les llaman, que están en los Estados Unidos y probablemente sean deportados, ingresen al país. Buscan que todas las dependencias de la Administración Pública Federal y estatales faciliten este proceso de retorno. La Prodecon generó este estudio donde le hace recomendaciones al SAT para mejorar la manera en la cual, pues se importan los vehículos que ellos traen de los Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata. La Subprocuraduría de Análisis Sistémicos y Estudios Normativos de la Prodecon emitió un informe con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a los mexicanos residentes en el extranjero que introducirán autos al país. En ese informe destaca la sugerencia presentada al SAT para que cuando una persona realice el trámite para obtener el permiso de importación temporal de vehículos ante los módulos del SAT o Banjército, le sea proporcionado de manera gratuita y obligatoria un documento por parte de la autoridad donde le informen las malas prácticas o fallas en las que puede caer una persona luego de importar un auto a México. Entre otras, permitir la conducción del vehículo por persona distinta a las autorizadas, exceder el plazo autorizado para la importación temporal,
vender o comprar vehículos importados o internados al país temporalmente, para que sea el propio contribuyente quien, estando informado plenamente, evite caer en estos actos sancionados por la ley aduanera y el Código Fiscal de la Federación. Cada semana, Impuestos al Día, el noticiero fiscal de México, un espacio de internet que enlista, analiza, investiga y discute las principales novedades en materia fiscal. Alfredo Cobos te pone al día cada semana de las noticias fiscales que más te interesan. Síguenos online con un capítulo de estreno cada lunes a las 9 de la mañana, disponible en iVoox, iTunes y nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentras como Impuestos al Día. Gracias por seguir en Impuestos al Día. Lo decíamos antes de irnos al corte comercial. La Prodecon se ha puesto a trabajar y efectivamente durante el mes de marzo llevó a cabo algunas acciones en beneficio de contribuyentes y lo publicó en su boletín Prode Contigo. El día de hoy en Impuestos al Día te presentamos un reportaje especial acerca de cuáles son esas acciones para que tomes ideas. Si ves tus derechos como contribuyente o los de tus clientes vulnerados, pues acércate al árbitro, al ombudsman fiscal para que te asesoren en este proceso y de aquí toma algunas ideas. La Prodecon acaba de publicar el boletín Prode Contigo de marzo 2017, donde nos informan acerca de las actividades que desarrollaron en favor de algunos contribuyentes. El día de hoy en este reportaje especial de Impuestos al Día te compartimos 4 casos de los abordados en este boletín para que tengas algunas ideas a la hora de ejercer tu defensa fiscal. En el primero de los casos, la Prodecon logra que el SAT efectúe la devolución de un pago indebido derivado del cobro indebido de cuotas compensatorias. Y es que a través de su servicio gratuito de asesoría, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente logró que a una persona moral se le devolviera un pago de lo indebido en cantidad de 320,600 pesos más intereses, correspondiente a un cobro indebido de cuotas compensatorias al momento de importar mercancía que no estaba sujeta a dicho pago, lo cual fue avalado a través de un oficio por la Secretaría de Economía. Si te ha tocado estar en esa situación, acércate al árbitro para que te ayude a defenderte. Otro caso que nos pareció importante compartir contigo es aquel en el que la Prodecon logró que la autoridad fiscal le reconozca al contribuyente que en su nuevo domicilio fiscal sí se encuentra la principal administración de su negocio. Resulta que a través del servicio gratuito de representación legal y defensa, el ombudsman fiscal apoyó a un contribuyente a quien el SAT no le quería aceptar un aviso de cambio de domicilio fiscal, pues al momento en que el personal visitador acudió a verificar el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente, consideró que ahí no se encontraba la principal administración de su negocio, toda vez que dicho personal señalaba que no había observado contabilidad, actividad comercial o de servicios, indicando que solo había encontrado escritorios, sillas, folders, computadoras y personal trabajando en el local. Mediante sentencia, el tribunal declaró que, tal y como lo hizo valer la Procuraduría en la demanda de nulidad presentada, era ilegal que el SAT no reconociera que en el nuevo domicilio fiscal se encontraba la administración del negocio. Ello, pues existían contradicciones en lo que el propio visitador asentó en el acta de verificación, adicional a que también existía una contradicción en el hecho de que se había afirmado que estaban personas laborando, pero que no había ningún movimiento de tipo administrativo. Así, al acreditarse que la autoridad no verificó correctamente el nuevo domicilio del pagador de impuestos, se declaró la nulidad de la actuación del SAT y se reconoció el nuevo domicilio fiscal de este contribuyente. Atentos con los notificadores. En caso de ver vulnerados tus derechos, acércate a la Prodecon. Por otro lado, la Prodecon, mediante el procedimiento de queja, logró aclarar y regularizar la situación fiscal de 2 contribuyentes que utilizaban el mismo RFC por homonimia. Una contribuyente acudió a la Prodecon al advertir que en la página de internet del SAT había 2 retenedores emitiéndoles CFDIs a su nombre por concepto de servicios profesionales, mismos que manifestó no haber realizado y menos aún haber percibido ingresos por ellos. De las investigaciones efectuadas en la queja, se conoció que los retenedores aludidos tenían una trabajadora homónima de la quejosa, quien por error utilizaba su RFC.
por lo que derivado de las gestiones realizadas por la Prodecon, se logró la cancelación de esos CFDIs y el alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la trabajadora que indebidamente utilizaba el RFC de la quejosa, obteniendo también la regularización de la situación fiscal de ambas contribuyentes. Atentos, si notas cualquier tipo de conducta irregular o de emisión irregular de comprobantes en tu portal del SAT, no dudes en acercarte a la Prodecon para que te ayuden a saber quién está emitiendo esos CFDIs en tu nombre y por qué. Finalmente, una de buzón tributario. La Prodecon logró que la autoridad revisora acepte en acuerdo conclusivo que un contribuyente auditado a través de revisión electrónica regularice su situación fiscal mediante pago en parcialidades. Y es que un contribuyente recibió en su buzón tributario la resolución provisional en la que se le indicó como rubro específico observado la omisión del impuesto sobre la renta a cargo, cuyo entero no estaba registrado en los sistemas institucionales del SAT. En su solicitud de acuerdo conclusivo, la contribuyente reconoció efectivamente que había omitido el pago de esas contribuciones referidas por el ente revisor, proponiendo su regularización a través del pago respectivo, pero en 36 parcialidades, lo cual fue aceptado por la autoridad revisora y en consecuencia Prodecon instrumentó la autorización del pago parcializado de manera paralela a la tramitación del acuerdo conclusivo, por lo que una vez que la Administración Desconcentrada de Recaudación competente emitió la citada autorización, se procedió a la suscripción del acuerdo conclusivo con tan solo 50 días posteriores al inicio del procedimiento. Ahí están las acciones de la Prodecon. Si ves necesidad de utilizarlas, no dudes en hacerlo. Es el árbitro entre los contribuyentes y el Servicio de Administración Tributaria y tenemos el derecho a utilizarlo. Está hecho para velar por nuestros intereses y nuestros derechos como pagadores de impuestos. Lo hace y lo hace bastante bien. No te vayas, continuamos con más en Impuestos al Día después del corte. Dale like a nuestra fanpage en Facebook, búscanos como Impuestos al Día y síguenos en Twitter, nos encuentras como @ImpuestosAlDíaMX. Mantente al tanto de lo más reciente en materia fiscal que sucede en México a través de nuestras redes sociales. Gracias. Ahí los tips para las personas que se encargan de la defensa fiscal, que quieran acercarse a la Prodecon, pues ahí los tienen. Y cambiando de tema ya en la recta final del programa, la semana pasada, el lunes, se publicaron 3 fiscoactualidades de parte de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, bastante interesantes. Retomamos una de ellas que nos parece muy valioso compartir con ustedes. Se trata de un análisis acerca de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Fue escrito por Luis Ignacio Sánchez y emitido también por la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en estos boletines de la semana pasada de Fiscoactualidades. El día de hoy en Impuestos al Día les hacemos un breve resumen y los invitamos a leerlo. Obviamente está disponible para su descarga en la página del IMSP. Les recomendamos ampliamente leerlo. Sin embargo, aquí un resumen para que se animen a consultarlo más adelante. Luis Ignacio Sánchez destaca en su artículo que pese a que la figura de aportaciones para futuros aumentos de capital ha sido una práctica común en el ámbito empresarial, no cuenta con una regulación específica por parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que en sustitución se ha regulado a través de las normas de información financiera, las cuales prácticamente exigen los mismos requisitos del aumento de capital social para reconocerlas contablemente. Asimismo, Luis Ignacio Sánchez señala que existe ambigüedad en la interpretación de la ley del impuesto sobre la renta sobre si deben o no considerarse deudas las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esto al momento de calcular el ajuste anual por inflación. Lo mismo sucede en torno a si deben o no incorporarse a la cuenta única de capital de aportación, la CUCA. Adicionalmente, destaca que en caso de que las aportaciones se realicen en efectivo y superen los 600,000 pesos, estas deberán informarse al SAT mediante un aviso dentro de los 15 días siguientes a que se hagan. De lo contrario, deberán ser consideradas como un ingreso acumulable. Ahí lo tienen, recuerden que lo pueden descargar en la página del IMSP, la sección de Fiscoactualidades. Ahí lo tienen disponible para consulta completamente gratuita. Y bueno, nos vamos ya con la última de las notas. Quisiéramos cerrar con un final feliz, pero no será ese el caso. Cerraremos con un tema para reflexionar
el día de hoy. Es que les decíamos al principio del programa, el Fondo Monetario Internacional está llevando a cabo la reunión de primavera, le llaman ellos, una reunión anual que hacen en Nueva York, justamente donde el Fondo Monetario Internacional convoca a todos los líderes de los bancos centrales del mundo, a los secretarios de Economía, a los secretarios de Hacienda y a todas las autoridades más importantes de las estructuras gubernamentales en términos económicos. Dentro de este encuentro de primavera, el Fondo Monetario Internacional publicó un análisis acerca del impacto del cambio demográfico en la población de América Latina y cómo este envejecimiento de la población va a tener un impacto durísimo en las finanzas públicas en los próximos años hasta 2050. A partir de ahora y hasta 2050 veremos ese impacto, en el cual las estructuras de pensiones y jubilaciones probablemente empiecen a ahorcar al gasto público si no se hacen cambios profundos. Veamos qué dice el Fondo Monetario Internacional en este estudio y regresamos para comentarlo. En el estudio Cambios en la demografía de América Latina, el Fondo Monetario Internacional analizó la situación de 5 economías latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. De ahí se desprende que en promedio la presión fiscal por el cambio demográfico en gasto público será del 4.5% del Producto Interno Bruto de aquí a 2050, si no se hacen reformas en materia de pensiones y jubilaciones. En el caso mexicano, se prevé que nuestro país tenga que destinar 3.1% del Producto Interno Bruto Nacional para solventar los requerimientos de la población retirada de la vida laboral por pensiones y jubilaciones. El estudio destaca que entre los desafíos que enfrenta México por su sistema actual de pensiones está el aumento de los costos fiscales, la escasa cobertura y las bajas tasas de reemplazo. El Fondo Monetario Internacional observa que el cambio demográfico, es decir, el envejecimiento de la población, motivará una demanda de servicios especializados de salud para los adultos mayores, cuya satisfacción generará un costo adicional e invita a los países a consolidar sus finanzas públicas y desarrollar mecanismos de ahorro que garanticen los ingresos de la población cuando ya no esté en edad. Ahí el tema para la reflexión. Ya en México se habla de ese punto, ya lo hemos hablado a lo largo de muchísimos años. Ahora el Fondo Monetario Internacional lo toma como una bandera importante y hace recomendaciones fundamentales a los gobiernos de estos 5 países que formaron parte del estudio, y nos importa particularmente la situación de México. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? Es un tema pendiente que tiene el gobierno federal, es una reforma importante que se tiene que tener a la brevedad posible y no va a pasar pronto. ¿Y saben por qué no va a pasar pronto? Porque bueno, estamos frente a un proceso electoral inminente, ya hay elecciones en muchos estados y ningún partido quiere asumir el costo político de hacer una reforma al sistema de pensiones. El Fondo Monetario Internacional recomienda, por ejemplo, unir tanto las aportaciones que hacen empresas y trabajadores para el retiro con las aportaciones para vivienda, y de esta manera mejorar las condiciones de ahorro para el retiro, y que las personas, una vez que lleguen a una etapa de retiro donde ya no tengan actividad laboral, pues puedan tener mejores ingresos. Sin embargo, es un reto pendiente que tenemos. Ahí también nos toca a nosotros, los contadores públicos, hacer parte de esa labor que nos corresponde como parte de nuestra responsabilidad social, hacer propuestas, hacer análisis, hacer estudios en torno a este tema. Que se quede ahí la reflexión. Esperamos tus comentarios en nuestras distintas redes sociales. Con esto llegamos al cierre del programa y obviamente te invitamos a que le des me gusta a nuestra fanpage en Facebook, sigas todos nuestros videos. Acuérdate, cada lunes tienes una nueva emisión de Impuestos al Día. Yo soy Alfredo Cobos, ha sido un gusto una vez más tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Esperamos sus comentarios en este video y por supuesto que lo compartan. Si les gusta, compártanlo con sus amigos. Les repito, yo soy Alfredo Cobos, esto es Impuestos al Día y estas las noticias fiscales que decidimos informar esta semana. Nos vemos la próxima semana con más notas y temas. Acabas de escuchar Impuestos al Día, el noticiero fiscal de México con Alfredo Cobos. No te pierdas cada lunes a partir de las 9 de la mañana, disponible por internet a través de iVoox, iTunes y nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentras como Impuestos al Día y dale me gusta. En Twitter síguenos en @impuestosaldía. Puedes encontrar más de este y otros contenidos en www.cgconsultorespyme.com.mx y en nuestro canal de YouTube, CG Consultores Pyme. Suscríbete y no te pierdas ninguna novedad.